Quiero invitarlos a abrir su Biblia, por favor. ¿Cuántos tienen Biblia? Gloria a Dios. Hechos 4, 10 al 12. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio hoy a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de quién, en el nombre de quién, amén. Ustedes están viendo las pantallas. Los que no trajeron Biblia o no tienen dónde leer, miren las pantallas, por favor. Ok, ya estamos ubicados. Sea notorio a todos vosotros y a quién, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de quién, amén, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre, es decir, por Jesucristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, es decir, olvidado, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estoy hablando del nombre de Jesucristo, y un poco para dar explicaciones acerca de lo que hay ahí. Mira que, póngame aquí otra vez el versículo, por favor, del poder de su nombre. Ok, quiero ser aquí como bien explicativo. Dice aquí, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser ¿qué? ¿De qué? Cabeza del ángulo. Cabeza del ángulo. Óyelo bien. La cabeza del ángulo es donde se encuentran dos vertientes. Entonces, una viga así, otra viga así, y se pegan allí. Una viga así, otra así, y se pegan allí las dos vigas. Esa es la cabeza, pero también necesita un soporte. Y ese soporte es Jesucristo el Señor. Y esas dos vigas, una es la ley y otra es la gracia. Y esas dos vertientes están reunidas, soportadas en Jesucristo el Señor. Fue olvidado él por los edificadores. Tú estás edificando hogar, estás edificando vida, estás edificando futuro. Jóvenes que ya van a salir de la escuela, ahora van a empezar a edificar profesión de vida, porque hay algo por lo que tú tienes que empezar a vivir, a proyectarte para vivir el resto de tu vida. Yo soy de los que cree que si uno a los 40 años no definió qué es, qué tiene y qué va a hacer, de ahí para arriba, bien difícil. Yo sé que hay gente que dice nunca es tarde para empezar. Yo sé que eso lo dice mucha gente. Pero si en 40 años tú no lograste edificar algo, muy difícil. Que tú a los 40 años todavía andes preguntándote, ¿y quién soy yo? ¿Qué hago en esta vida? Si tú a los 40 años no sabes quién eres y no sabes para dónde vas en esta vida, estás mal. Estás mal. Perdona que te confronte de esta manera, pero no es posible que tú te levantes hoy y no sepas qué vas a hacer. No es posible que tú hoy no sepas quién eres si tienes 40 años.
Yo sé que a veces, y yo sé que hay gente que se pone brava a veces cuando yo confronto a las personas con su vida actual. Pero qué tal que tú vengas a esta iglesia, empecemos el culto y pase yo, bueno hermanos, vamos a ver qué resulta en este culto. Miremos a ver este mes, a ver qué nos trae este mes, a ver con qué nos sorprende el Señor. El Señor no le gustan las cosas así, ¿sabes? Voy a ver qué estudio. Señor, lo que tú quieras que tú estudie, que yo estudie, voy a estudiar. ¿Tú crees que el ángel Gabriel va a venir a decirte, Pipe, estudia medicina? Él no va a hacer eso. Pipe tiene que decirle al Señor, Señor, quiero estudiar medicina. Y dice la palabra, el Señor le va a decir a él, hey, deleítate en mí. Es decir, sírveme, trabaja para mí, séme fiel, sé testigo de mí, anuncia mi nombre a las naciones y te concederé los anhelos de tu corazón. ¿Se dan cuenta cómo funciona eso? Ahora yo quiero que un momentico pienses, ¿qué quieres tú ser? No importa. Acabo de decir que si uno de 40 años no ha definido su vida, a lo mejor es que acabaste de llegar a los pies de Cristo, estás naciendo de nuevo, eres nueva criatura, ok. Empieza de cero entonces. Dile al Señor, Señor, cierra un momento tus ojos, habla con Él un segundo. Dile, Señor, aquí estoy. He venido a buscar tu rostro y quiero decirte lo que quiero ser. Y necesito que me ayudes a sacar mi vida adelante. Ahora el Señor te va a decir, edifica, pero quiero ser la base de tus sueños. Quiero ser la base de tu construcción. Tu hogar, constrúyelo sobre mí. Porque el que oye mi palabra y la pone por obra, lo compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y vino el viento, y vino la tempestad, y vinieron los problemas, y me miraron mal, y quebré, y me salió mal una idea, y me salió mal un negocio, pero la casa no se cae porque está edificada sobre la roca. No es por eso que esta iglesia lleva más de 2000 años en este mundo, llevando embates del enemigo, de Satanás y sus demonios y de la gente malintencionada queriendo destruir la iglesia del Señor, y no ha podido destruirla. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estaba hablando de la declaración de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y vinieron los vientos y vinieron las persecuciones, y la iglesia del Señor sigue estando aquí. ¿Sabes por qué tú estás aquí de pie? Porque tú eres iglesia del Señor. Alguien alábelo a Él, alguien adórelo a Él. Tú eres iglesia de Dios. Y si tu vida está edificada sobre la roca que es Cristo, no habrá nada que derribe tus sueños. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. A Pedro y a Juan le dijeron, ok, abran su iglesia, prediquen, hagan todo lo que quieran, pero no utilicen esa arma que se llama nombre de Jesucristo. No la utilicen. ¿Sabe qué dijeron ellos? Lo sentimos mucho. Porque el Señor dijo que en su nombre echáramos fuera demonios. En su nombre sanáramos enfermos. En su nombre predicáramos el evangelio a todas las naciones. En Juan capítulo 14 versículo 13 el Señor le dice a sus discípulos, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre,
os será dado. ¿Cuántos piden aquí bendición de Dios en el nombre de Jesús? Tienes que acostumbrarte a pedir las cosas en el nombre de Jesús. No digas en el nombre de Dios. Quiero que me entiendas bien esto. Tú ya no estás para echarte la cruz cuando vas a pedir algo. Hello. Hay cristianos que todavía cuando van a pedir algo se echan la cruz. Eso no es un símbolo cristiano. Eso no es una costumbre de los apóstoles y profetas. Y el Señor dijo: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Perdón, no lo dijo el Señor, I'm sorry. Lo dice el apóstol. Edificaos, hablándole a la iglesia, edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces tú ya no estás para que estés pidiendo las cosas en el nombre de la cruz. La cruz es sencillamente un símbolo dentro del proceso de la redención. Pero ¿sabes qué? La cruz significaba maldición. Por eso ahora cuando tú te sientas a comer, tú dices: Señor, gracias por este alimento en el nombre de Jesucristo. Gracias. Si quieres orar por el que cocinó, Señor, bendice las manos que cocinaron esta comida tan deliciosa. Te lo pido en el nombre tuyo. ¿Alguien está conmigo en esto? Por eso a los hijos, cuando se van a ir a la calle, tú no le echas ahí la cruz. Te lo digo con todo respeto, eso ya no es así. No está en la Biblia, no lo enseña la palabra. Es un invento de un emperador de Roma llamado Constantino. Y su madre llamada Elena, que el mundo conoce como Santa Elena. Ellos fueron los que inventaron esto del saludo con la cruz. No era bíblico. ¿Sabe qué le preguntaban? ¿O cómo se saludaban los primeros cristianos? ¿Recibiste el Espíritu Santo? Era la pregunta de ellos. ¿Ya recibiste el Espíritu Santo? ¿Ya estás lleno del Espíritu Santo? ¿Ya tienes a Jesucristo en tu corazón? ¿Y sabes cómo se saludaban? Gracia y paz de Cristo para tu vida. Ese era el saludo. Cuando tus hijos van para la calle, no les echen la cruz, invócales el nombre de Cristo. Quiero que vayas a tu escuela en el nombre de Jesucristo. Recuérdale que Él es un hijo de Dios. Pero hay muchas cosas. Nosotros nos hemos salido de la religión, pero no la hemos sacado del corazón. Tú y yo necesitamos entrar en el corazón el evangelio de Jesucristo, el Señor. Ellos dijeron: no vamos a dejar de predicar en el nombre de Jesucristo. Y en Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 10:43 dice: de este, es decir, de Jesucristo, dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Colosenses 3:17 nos dice, yo quiero que anotes este versículo, Colosenses 3:17 dice: todo lo que hacéis. ¿Qué quiere decir todo? Todo. Todo lo que hacéis, sea de hecho o de palabra, hacedlo en el nombre de Jesucristo. Por eso aquí nos casamos y ustedes oyen que el ministro dice: uno está pareja en el nombre de Jesucristo.
Por eso oramos por los enfermos en el nombre de Jesucristo. Por eso empezamos el culto en el nombre de Jesús. Por eso terminamos el culto en el nombre de Jesucristo. Por eso oro por ti en el nombre de Jesucristo. Y te deseo las mejores, el mejor cumpleaños, los mejores aniversarios, todo lo que tú quieras celebrar. Te doy la felicidad y las felicitaciones en el nombre de Jesucristo. Quiero graduarme de la universidad en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre. Y dice la Biblia, no hay otro nombre más grande que se nombra en este siglo y en los venideros. Alabado sea el nombre de Jesús. Santiago apóstol escribe en su carta, capítulo 2, versículo 7. Hace una pregunta: ¿acaso ustedes no fueron perdonados por el nombre que fue invocado en sus vidas? Santiago 5:14 dice: ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que lo unjan con aceite y oren por ustedes en el nombre de Jesucristo. Quiero invitarte a amar el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es el poder, es un arma, es la primera arma que el Señor te ha dado. Dice la palabra del Señor, Juan 15:7. Quiero que mires allí este versículo. Juan 15:7. Si permanecéis en mí. Ahí está el versículo para que lo leas conmigo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo. ¿Qué quiere decir todo? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos de atrás hacia adelante. Pidamos todo lo que queramos, pero hay una condición: para que eso que queremos sea hecho. Parece que esta es una mañana en la que el Señor nos está diciendo: wow, es que ustedes piden muchas cosas y qué de lo que yo pido. Yo estoy haciendo una cuenta así por encimita, somera, muy modestica, de las cosas que yo quiero pedir. Y por encimita me estoy acordando de unas 100. No me mires así, porque estoy seguro que en ti hay como 150. Y eso que así sin hacer mucho análisis. Y el Señor está diciendo: bueno, es que ustedes me piden mucho, y no porque Él no quiera darnos. Él quiere, anhela darnos todas las cosas. Pero aquí está diciendo: ustedes, para que puedan obtener todo lo que piden, yo lo voy a dar, yo se los voy a dar, les será hecho. Pero ustedes tienen que permanecer en mí y mis palabras permanecer en ustedes. Esa es la segunda arma, la palabra de Dios. ¿Dónde la tienes? ¿Dónde la tienes? Yo no estoy hablando simplemente del libro, porque el libro al final será un libro. Yo recuerdo que había un anciano que cuando yo estaba pequeño yo me escandalizaba porque él llegaba. ¿Cuántos de ustedes alguna vez estuvieron? Bueno, hablo con quizás haya aquí gente antigua en el evangelio que tuvieron que ir a una iglesia que no tenía piso de este bonito, sino que era tierra. Levante la mano alguien que fue a una iglesia que el piso era de tierra. Wow, qué bueno que vivieron esa experiencia. Así que este anciano era un predicador, un evangelista, y él llegaba a los lugares donde el piso era de tierra. ¿Y sabe lo que él hacía? Ponía la Biblia y se arrodillaba. Se arrodillaba en la Biblia para no ensuciarse los pantalones. Y eso parecía un sacrilegio. Te aseguro que si yo lo hiciera, no por ejemplo, sino por hacerlo, tú te escandalizarías. Uy, la Biblia.
Pero este anciano oraba sobre la Biblia y se paraba y predicaba el más poderoso mensaje que uno pudiera oír. Así que no se trata tanto del libro, aunque el libro hay que cuidarlo. El libro hay que respetarlo, no hay que tirarlo por ahí, porque contiene la palabra de Dios escrita. Y qué bendición que la palabra de Dios nos llegó escrita. En el Evangelio según San Lucas encontramos una escena cuando Jesús llegó a Nazaret y dice, y se le dio el libro para que lo leyera. Y algo que el Señor dejó en la Biblia es que cada cosa que Él hacía era para que nosotros también la hiciéramos. Por eso oró para que tú y yo oremos. Por eso se bautizó para que tú y yo nos bauticemos. Por eso comió para que tú y yo comamos. Para que dejes eso de que, ay, yo eso no como, ay, y no. La mayoría de personas que yo veo muriéndose por las dietas, yo veo que no les funciona. Se les ve por encima que no les funciona. Yo por eso decidí hacer la dieta de la papaya. Como de todo menos papaya. Pero usted no ha visto gente que quiere hacer dieta. Y entonces dijo el Señor, vino Juan el Bautista, que se la pasaba haciendo dieta. Mire esta dieta de Juan el Bautista. Eso era mejor que la keto. La keto es que se llama. La keto y la de, ya no sé, un poco de dietas que hay ahora. Y entonces la dieta de este hombre era langostas, agua, miel, legumbres. Y la dieta de Daniel, el ayuno de los 21 días de Daniel. Y hay gente que las hace y lo tremendo es que terminan de hacer el ayuno y no tienen visión. Y la palabra nos muestra más importante que lo que él dejó de comer eran las visiones que tuvieron. Terminan esos ayunos y no se les ve el cambio de nada. Siguen siendo las mismas personas perezosas para buscar a Dios. Siguen siendo las mismas personas insensibles para buscar a Dios. Siguen siendo las mismas personas que hay que rogarles que alaben a Dios, que glorifiquen a Dios. Y dice el Señor, vino Juan que comía así y dijeron, ese es un loco. Pero vino el Hijo del Hombre que come todo lo que le ponen en el plato. Y entonces dicen, este es un tragón, este es un comelón. Caerle bien a todo el mundo es muy difícil. Muy difícil. Cuando yo llegué aquí a Revive, tenían pastor gringo. Y había un poco de gente que no quería al pastor que porque era gringo. Y entonces llegué yo y, ay, pastor, usted es un ángel del cielo. Un ángel negro. Al año yo ya no era sino un ángel caído para ellos. Esa es la vida. Hay gente que Cristo le cae mal. Y si Cristo les cae mal, ¿será que yo les voy a caer bien? El Señor dijo que mi palabra viva en ustedes. Separados de mí. En el mismo capítulo 15 está, separados de mí, nada podéis hacer. Pastor, es que yo me voy a tomar un tiempo
para transformar mi vida, para encontrarme a mí mismo. Y su estilo, su forma de encontrarse a sí mismo es dejar de venir a la iglesia, dejar de servirle al Señor. Cuando termine ese retiro de encontrarse a sí mismo, va a estar más perdido que el Chavo del 8 el Día de las Madres. El que lo entendió, lo entendió. ¿Alguien conoció alguna vez la mamá del Chavo del 8? Bueno, si es que vieron el Chavo del 8. Hablo con los que bailamos con la música de Parchís. No, es que me quiero encontrar conmigo mismo. Pastor, voy a volver a la iglesia cuando yo quiera, cuando el Señor me muestre. Tiene unas formas de acercarse al Señor. En vez de estarse acercando al Señor, se están alejando de Dios. Y más se van a alejar. ¿Por qué? Porque esa persona que decide hacer esos retiros de descanso espiritual, lo que hace es que paró. Se va a estancar. Y como tú paras, ¿tú crees que la iglesia para? ¿Tú crees que el mundo deja de girar? ¿Tú crees que el Espíritu Santo se para? No. Esta iglesia sigue avanzando, avanzando y avanzando. Y cuando tú decidas volver, estás quedado. Si es que decides volver. Nunca se me olvida lo que me contaba un pastor en una ocasión. Un amigo mío me estaba contando, fui a predicar a la iglesia de él y me dijo: usted sabe que tenía aquí en la iglesia un joven maravilloso, trabajador, ayudador, tremendo servicio al Señor. Y un día no hacía sino pedir oración para que el Señor le diera un carro. Y orábamos y orábamos, y un día el Señor le da tremendo carro del año, un supercarro, un Mustang de último modelo. Y cuando al mes, pasaba el mes y no venía a la iglesia. Y un día vino a traer a alguien a la iglesia. Y como yo oí que el carro en la entrada del templo, entonces ¿sabes qué pasó? Yo me salí a buscarlo, a saludarlo. Y le dije: ¿qué pasó que no has vuelto? Dice: no, pastor, es que me estoy dando unas vacaciones. Yo he trabajado mucho aquí en la iglesia y necesito descansar. Y el pastor le dijo: de Dios no hay vacaciones. No descanses de Dios. Si es que estás cansado de Dios, no descanses de Él. Voy a ver cuándo tengo tiempo de volver. Arrancó en su carro. Y a los 30 segundos se oye una explosión. ¡Pah! Estaba tan emocionado en su carro nuevo y acelerando que cruzó la calle y venía un camión a toda velocidad. Se fue de vacaciones a la eternidad definitivamente. No se descansa del Señor. Y el Señor dice: separados de mí, nada podéis hacer. La palabra del Señor entonces dice: necesito que permanezcas en mí, y todo lo que pidiereis os será hecho. Lucas 4:4 dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, háblame. Él te va a mostrar esto. ¿Quieres que yo te hable? Mira, ahí está todo escrito. Perdóname si tú eres de los que algún día dice: Dios me habló, Dios me dijo tal cosa. Y si no está en la palabra, no te creo. Él ya dio su palabra. Él ya dijo lo que tenía que decir.
Tú tienes todo el derecho a revolucionarte el día que este pastor o el pastor Camilo o la pastora Patricia, los que predicamos aquí, nos paremos a predicar algo que no está en la palabra de Dios. Tienes todo el derecho de hacerlo. La iglesia de Berea dice que era una iglesia de gente noble. ¿Sabes por qué? Porque lo que oían que predicaba el pastor lo buscaban en el libro. Y yo quiero invitarte a que tú escribas, a que tú anotes, apuntes. Si no apuntaste, anotaste, escribiste, llega a tu casa, abre el Facebook Live y vuelve a oír esta palabra. Los días lunes aparece otra vez en el YouTube, en la página de YouTube de Revive. Aparece solo la enseñanza. Vuelve a oír la palabra de Dios. Es el alimento. El Señor dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Es la palabra. Juan 6:63 dice: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Juan 15:3-15 dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que les he hablado. Es decir, la palabra de Dios es un arma poderosa que purifica. Hebreos 4:12 y Apocalipsis 1:16 habla de la palabra y la compara con una espada de dos filos. Corta allá y corta acá, porque aún el mismo que la habla está siendo redarguido por la palabra del Señor. Mas la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Conoce tus intenciones, conoce tus pensamientos, y por eso es que tú codeas de pronto a tu esposo. ¿Le contaste al pastor lo que hice? O él codea a la esposa: viniste a hablar con la pastora y le contaste lo que está pasando entre nosotros. No nos contó nada, ni sé qué problemas tienes tú. Pero yo también he estado sentado ahí, donde tú estás sentado. Yo he estado sentado ahí. El domingo que estaba predicando aquí, la pastora Leo, que vino de México, yo sentía como el Señor me... Sí, Señor. Y yo ahí: Padre, perdóname. Sí, el pastor. Por eso es que yo traigo personas a predicar, y por eso pongo al pastor Camilo, la pastora Patricia a predicar, porque yo también necesito oír la palabra de Dios. Yo también necesito ser fortalecido. Yo también necesito ser edificado. Yo también necesito comer el pan, pero que yo no sirvo ni yo preparé, el pan que otro prepare. Si tú eres un líder en esta casa y todo el tiempo estás trabajando en algo y no tienes tiempo de sentarte a oír la palabra del Señor, tienes que hablar con el pastor ejecutivo y decirle: pastor Camilo, yo necesito que me reacomodes en otro ministerio o me quites horas de servicio, porque quiero también sentarme a la mesa del Señor a oír la palabra, porque la palabra es como espada de dos filos. Tú y yo necesitamos esa arma en nuestras vidas. Y por último, el tercer poder, el poder de la sangre de Jesucristo. Alguien ayúdeme a alabar al Señor por su sangre preciosa. Come on, alguien ayúdeme a alabarlo a Él. ¿Qué tal si levantas tus manos y le dices: Señor, gracias por tu sangre? Gracias por tu sangre preciosa. No solamente tenemos el nombre de Jesucristo, no solamente tenemos su palabra purificadora, sino que también tenemos la sangre de Él. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre la que se han contaminado santifican para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Esto está en Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 14. ¿Y cuál es el misterio de la sangre? El misterio de la sangre es que te limpia de todo pecado. Wow, me encantó eso que hiciste. Se trata de eso. Amén quiere decir así sea.
Amén quiere decir: lo declaro sobre mi vida. Y te vengo a decir en el nombre de Jesucristo lo que dice su palabra. Mire, ahí están conjugadas las tres armas. En el nombre de Jesucristo, la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Eso qué quiere decir? No tienes que estar amarrado al pecado. Te limpia del pecado. Ahora escucha bien. Esto de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado no es para el inconverso. Tú no puedes decirle a una persona de 18 o 20 años que anda en el pecado y la maldad, haciendo lo malo en la calle, no puedes decirle: hey, tranquilo hijo, voy a orar por ti para que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado. No. Para las personas que no han recibido a Cristo en su corazón, la sangre de Cristo no funciona para limpiarlos del pecado. Para ellos es la invocación del nombre de Jesucristo en el bautismo. Y yo quiero que lo comprobemos, porque yo les acabo de decir que esto es leyendo la palabra. Abre tu Biblia, por favor. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Voy cerrando con esto. Quiero que me lo pongan también en pantalla, por favor. Put this chapter on the screen, please. Primera de Juan, capítulo 1. Si ya lo encontraron, díganme amén. Primera de Juan, capítulo 1. Este es desde el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz. God is light. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Segundo, pero si andamos en ¿qué? Si andamos en ¿qué? En luz, y tenemos comunión unos con otros. Si tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Pero ¿con quiénes está hablando? Con los que tienen comunión y los que andan en luz. El proceso es bautizarse y recibir la invocación del nombre, que es sobre todo nombre para salvación. Pero ¿por qué necesitamos sangre? Y te voy a dar una explicación muy sencilla. Porque la Biblia dice que nosotros andamos en lugares celestiales con Cristo el Señor. Y cuando uno está haciendo malabares en lugares altos, tiene peligro de caerse. Yo estaba viendo la práctica de un circo en una ocasión. ¿A cuántos les gusta? ¿Han visto el circo alguna vez? Bueno, por televisión o presencial, como sea. Entonces, ahí están esos hombres saltando de un trampolín al otro. Y ustedes ven, se impulsan y se van en el trampolín, dan la vuelta en el aire y se agarran del trampolín que deja el otro. Esa es nuestra vida, yendo de un lugar a otro, pasando de un lugar a otro, de una situación de gloria en gloria, de problema en problema, de situación en situación, de victoria en victoria. ¿Dónde están los victoriosos aquí en esta mañana?
Esa es nuestra vida. Y resulta que uno está. ¿Y qué hace uno cuando la persona salta y da las vueltas del trampolín? El triple salto mortal. Y uno, ¡ah! Y cuando se agarra, ¡oh! Esa es la actitud de todos nosotros cuando hemos visto esa clase de actos. Pero estaba viendo esta práctica y el hombre saltó, dio vueltas en el aire y todo el mundo, ¡ah! Cuando se fue a agarrar, no alcanzó el trampolín y se fue al vacío y todo el mundo, ¡ah! Pero cuando cayó sobre una red y todo el mundo, ¡ah! Eso somos tú y yo. Vamos saltando de un lugar a otro. Vamos al trabajo, vamos a la escuela, vamos en el carro, vamos en la calle, vamos en el bus, estamos en la casa, recorremos este mundo. Y no es extraño que saltando de un trampolín al otro, de pronto nos deslicemos y nos vamos al vacío. Pero hay una red, hay una net que se llama la sangre de Cristo, que cuando tú has resbalado, que cuando tú has caído, la sangre de Cristo te sostiene, te guarda, te protege. Hay poder en la sangre de Cristo. Alguien en esta mañana, sumérjase en la sangre de Jesucristo, purifíquese, límpiese. Póngase en pie en el nombre del Señor. Mira, quiero hacer esta declaración de poder. Un día vamos a hablar de las fiestas del pueblo de Israel. Y nosotros no somos judaizantes, ¿me entienden? Ni somos mesiánicos que esperan la venida del Mesías, nada de eso. Ni que querramos ser como judíos, ni nada. Pero hay muchas cosas importantes de las fiestas del pueblo de Israel que hacen mella en el Nuevo Testamento y son importantes saber qué significaban. Y un día vamos a estudiarlo. Pero había una fiesta que se llamaba la fiesta de la expiación. Cada año la celebraban. Y para hacer corta la historia, había un día que se llamaba el día de la expiación. Y era el día que el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo llevando una vasija con sangre de un cordero para rociarlo sobre el propiciatorio del arca del testimonio, que era un artefacto, era un utensilio del tabernáculo que tipificaba la presencia del Señor. Un día vamos a hablar de eso. El punto es que él entraba y rociaba la sangre de ese cordero allá. Pero el día de la expiación, cogían 2 corderos, 2 machos cabríos. El uno para sacarle la sangre y llevarla al lugar santísimo. Pero al otro, el segundo macho cabrío, ponme mucha atención a esto, por favor. El segundo macho cabrío lo dejaban vivo. Diga conmigo, vivo. Dígalo de nuevo, vivo. Y en la frente de este macho cabrío le untaban la sangre del cordero. Se la untaban en la frente. ¿Saben qué hacían con este cordero? Lo mandaban al desierto en la noche, a la oscuridad del desierto. Lo sacaban del campamento y lo golpeaban y lo agitaban para que él se fuera al desierto. Y dicen que lo mandaban para que se fuera y se encontraran con Azazel. Azazel
era un nombre místico para la oscuridad, para Satanás, para todo lo que representaba maldad, horror, para todo lo que presentaba ser adversario del pueblo de Dios. ¿Y por qué mandaban este cordero al desierto con la sangre? Dicen que, y cuando el sacerdote se lo ponía, le decía: por los pecados de todo el pueblo. Y esto retumba en el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Tú y yo no tuvimos que ir al desierto a enfrentarnos con Satanás por nuestros pecados. Tú y yo no tuvimos que ir allá. No haces nada con sacrificar. No haces nada con golpearte la espalda, como mucha gente hace en la Semana Santa. Se laceran, se ponen cilicios, se cortan venas. Muchos se crucifican para poder obtener perdón de sus pecados. Yo conozco gente en mi país que arrodillados se van caminando en una plaza, caminan metros y metros para lacerar sus rodillas e ir a entregar un sacrificio por el perdón de tus pecados. Alguien diga conmigo: yo no hago eso. Dígalo de nuevo: yo no hago eso. ¿Sabes por qué no hacemos eso? Porque hay un cordero que se fue al desierto y le puso en la cara al mismo Satanás. Le dijo: esta sangre es por mi pueblo, esta sangre es por mi iglesia, esta sangre es por el hombre que ha pecado. En esta mañana la sangre de Jesucristo nos limpia. He dicho que nos limpia.